Bueno, vamos a empezar con este ciclo de actividades programado por Acción Ganadera para Agroactiva Virtual. Jamás hubiésemos pensado que podíamos hacer esto. Acción Ganadera, que se caracteriza por qué hacer, cómo hacer, pero además porque la gente pueda meter mano en las exposiciones presenciales como lo hicimos durante los últimos años. Pero bueno, la pandemia nos obligó a la virtualidad y estamos tratando de hacer todo esto en la forma más, entre comillas, presencial posible. Y todos nuestros disertantes, todos los que están a cargo, todos los especialistas que están a cargo de los talleres, están en vivo. Vamos a trabajar en vivo, vamos a responder todas las preguntas que surjan y bueno, trataremos de colaborarnos entre todos en esto que es totalmente nuevo. Esta es nuestra primera actividad de las 34 que tenemos programadas desde hoy hasta el viernes a la tarde. La verdad que es muy bueno poder presentar a Sergio Marcantonio, un veterinario muy reconocido, fundamentalmente en el ambiente de la reproducción, pero que además no puedo dejar de decir que es un amigo. Bien, Sergio nos va a hablar o mejor dicho, va a armar el taller de capacitación ligado a la inseminación artificial. Sergio es un médico veterinario, tiene una maestría en reproducción animal de la Universidad de Buenos Aires, es profesor de la Cátedra de Reproducción Animal de la Facultad de Veterinaria de la UBA, es profesor de la Cátedra de Bovinos de Carne de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la UCA, es profesor de la Maestría en Producción Animal de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UBA, es director de la revista Taurus, una publicación interesantísima para todos aquellos que les interese el tema de reproducción animal, y es asesor privado en reproducción y sanidad en bovinos en diversos establecimientos. Hola Sergio, buen día, la sala es tuya, te dejamos a vos. Buenos días Daniel, muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias a Acción Ganadera por invitarme a participar de esta actividad, como decía Daniel, desafiante bajo esta modalidad. Así que vamos a comenzar, si les parece, voy a compartir pantalla, les voy a pedir, Daniel, si me das el ok de que está viéndose correctamente la pantalla, así ya podemos arrancar. Sí, Sergio, se ve perfecto y aprovecho para comentarle a todos los asistentes que por favor nos vayan enviando sus preguntas a través del chat o por lo menos pidiendo la palabra, como quieran hacerlo, si por escrito o oralmente, y que cuando vos termines tu presentación vamos a responder o vos vas a responder esas preguntas. Así que por favor a través del chat o van anotando la pregunta o se van anotando ustedes con que quieren preguntar y yo respeto ese orden después para ir haciendo las preguntas. Se ve perfecto, Sergio, así que adelante. Bien, gracias, Daniel. Como decíamos recién, la característica de Acción Ganadera es dar respuestas al qué y al cómo. Y bueno, entonces planteé este taller en base básicamente a 3 preguntas. ¿Qué es inseminar? ¿Cómo manipular el semen congelado? Y cómo inseminar, es decir, cómo llevar a cabo la práctica de inseminación propiamente dicha. Si nos concentramos entonces en la primera de las preguntas, ¿qué es inseminar? ¿Qué es la inseminación artificial? Podemos decir que es una técnica de reproducción, una biotecnología, que consiste en extraer semen de un determinado reproductor, en este caso de un toro, y colocarlo en el aparato genital de la hembra, en este caso una vaca o una vaquillona, con la finalidad de lograr una preñez, lograr una gestación. ¿Y dónde está el componente artificial? Es que justamente es el hombre el que se ocupa de cada una de estas actividades, desde la extracción del semen, el procesamiento del mismo, decidir cuándo y cómo colocar ese semen dentro del aparato genital de la vaca. ¿Y cuál es la principal virtud que tiene esta tecnología? Es que
incrementa enormemente el potencial reproductivo del toro. Ustedes piensen que cuando un toro da un servicio en forma natural, deposita el eyaculado completo en el aparato genital de esa vaca. Si nosotros podemos extraerle semen y procesarlo, vamos a poder destinar ese mismo eyaculado a varias hembras. Y esto toma, a su vez, una expresión potencial mayor cuando se descubrió hace unos 60, 70 años la posibilidad de criopreservar el semen, es decir, de mantener el semen congelado. De esta manera, a partir de un único eyaculado, se pueden elaborar varios cientos de dosis de semen que van a ser destinados en varios cientos de hembras. Entonces, decimos que la inseminación artificial es una herramienta muy potente de mejoramiento genético. ¿Por qué mejora genética? Porque permite aumentar, como decíamos, el potencial reproductivo de los buenos reproductores y, por otro lado, permite identificar con precisión a esos buenos reproductores. Es decir, hay una sinergia entre estos dos conceptos. No solo permite aprovechar mucho mejor a los reproductores, sino que permite identificar, gracias a la inseminación, cuáles son verdaderamente los toros superiores. Y esto nos da una muestra a todas las evaluaciones genéticas que hacen las diferentes asociaciones de las distintas razas. Ahora bien, entonces ese mejoramiento genético podríamos decir que lo logramos a través de, por un lado, la accesibilidad. Es decir, el productor puede acceder a una genética que no podría hacerlo en forma natural. Yo esto a veces lo comparo como si en el colegio, en el equipo de colegio, en el equipo de fútbol, pudiera jugar Messi. Es decir, es una forma donde en cualquier establecimiento se puede acceder a una genética muy superior. Por otro lado, también la característica que da la inseminación es una velocidad en la propagación de esos buenos genes. Yo digo, es una autopista de genes. Y, por otro lado también, como decíamos, la inseminación permite una muy buena información, que básicamente es clave a la hora de seleccionar y de elegir los buenos reproductores. Entonces decimos que, gracias a la velocidad, a la información y a la accesibilidad, es la mejor manera de poder llegar al mejoramiento genético. Por otro lado, la inseminación ofrece otra serie de ventajas, como es, por ejemplo, es una herramienta de control de enfermedades venéreas de transmisión sexual, permite reducir la necesidad de toros, y es una herramienta también muy importante para el control de los problemas al parto. Ya vamos a ver, dentro del espacio de acción ganadera hay un taller específico de ayudas al parto, y bueno, nosotros, gracias a la inseminación, podemos prevenir los problemas y no reducir la necesidad de ayudar al parto. Planteado entonces qué es la inseminación, vamos a concentrarnos ahora en cómo manipular el semen congelado. Y aquí lo que me interesa es, primero, decir que hoy por hoy el semen fundamentalmente se presenta en unos envases de plástico que se denominan pajuelas. Justamente las pajuelas son cilindros de plástico dentro de los cuales está el semen contenido, y vemos que tienen dos extremos. Un extremo, en este caso, que es el donde hay un tapón de algodón, aquí es donde lo estamos viendo, un tapón de algodón, y que es el que sella, digamos, el que pone, digamos, cierre a ese extremo de la pajuela, y el otro extremo está aplastado por ultrasonido. Y luego está todo completo con el semen procesado, ya con una cantidad predeterminada de espermatozoides en condiciones de fecundar una vaca. Quiero remarcar que hay, en la pajuela, siempre hay una burbuja de aire que es importante que esté mantenida
y que no es un ahorro que tiene el centro elaborador y que pone menos semen, sino que esa burbuja responde a una necesidad física que va a ser exigida por la congelación. Cuando un líquido se congela, se expande. Entonces, esa burbuja de aire es la que permite que el semen se expanda y que no nos reviente la pajuela. A veces, como pasa cuando uno se olvida una botella en el freezer y que se destapa porque justamente se expande el volumen del líquido. Ahora, nosotros tenemos dos medidas de pajuelas. Esta que es la que llamamos pajuela mediana de 0,5 centímetros cúbicos, y hay otra pajuela que en nuestro país ha aparecido en el mercado fundamentalmente, yo diría, en los últimos 5 años. El 90 y pico % de las pajuelas que utilizábamos eran pajuelas medianas, y en los últimos años, vuelvo a decir, se ha incrementado la cantidad de pajuelas finas, que son pajuelas que tienen la misma longitud, pero que tienen la mitad, digamos, del diámetro y la mitad del volumen. O sea que en lugar de ser de 0,5 mililitros o centímetros cúbicos, tienen 0,25. Las pajuelas vienen presentes en distintos colores. Vemos que siempre tienen la posibilidad de ser identificadas. Ven, aquí dice el centro elaborador, el país, Argentina, el código de identificación del centro, la raza, la fecha de elaboración, el nombre del toro. Entonces permiten una trazabilidad. Pero a su vez, los centros elaboradores siempre utilizan internamente códigos de colores de pajuelas. Saben que, por ejemplo, no sé, que el Angus es de color amarillo, que el Hereford es de color verde. Estoy diciendo colores que no necesariamente se adaptan al código de todos los centros. Pero lo importante es que cada centro sabe, como una primera identificación, si va a buscar semen de un toro que es de una raza X, que sabe que las pajuelas tienen que ser de un determinado color. Ahora bien, las pajuelas están digamos, el semen está contenido en esas pajuelas, y las pajuelas están congeladas. ¿Y cómo se conservan congeladas? ¿Cómo es posible que el semen pueda perdurar a lo largo del tiempo? Bueno, se conservan a una temperatura muy, muy baja, que son prácticamente casi 200 grados bajo cero. Nosotros sabemos que hay una temperatura que es crítica para los espermatozoides, que es que no debe superar la temperatura por encima de los 100 grados bajo cero. O sea que nosotros le estamos dando al semen el doble de frío que necesitan. Ahora fíjense que cuando uno dice el semen congelado, y uno enseguida piensa en agua congelada, piensa en el hielo, en los cubitos de hielo, eso tiene 0 grado. Ahora nosotros estamos manteniendo las pajuelas a una temperatura de 200 grados bajo cero, 196 grados bajo cero. Piensen que la diferencia de temperatura entre, digamos, el cubito de hielo y la temperatura a la cual están las pajuelas es el doble de diferente, tiene el doble de grados de separación que entre el cubito de hielo y el agua hirviendo, que son 100 grados. Acá tenemos 200 grados de diferencia y acá tenemos 100 grados de diferencia. Esto me interesa remarcarlo porque a veces uno dice, bueno, el semen se conserva congelado, pero no alcanza con que esté congelado, porque el semen puede congelarse a 0 grados, o a -1, o a -5, o a -10, pero ese frío no es suficiente. Ahora, ¿cómo logramos semejante nivel de frío? Ustedes piensen que los freezer que uno puede tener en su casa tienen 20 grados, 15 grados bajo cero, 25 grados bajo cero. Y acá estamos hablando de casi, digamos, por lo menos 100 grados bajo cero. Y eso se logra a través de, justamente, emplear un líquido refrigerante que es el nitrógeno líquido. El nitrógeno, en realidad, en forma natural, es un gas. Está directamente en el aire, así como hay oxígeno, hay nitrógeno. Pero se condensa, se hace líquido justamente a los 196 grados bajo cero. Ahora, ese nitrógeno tiene que ser mantenido en un envase, en un termo. Acá les estoy mostrando un termo abierto para que vean cómo es. Es como cualquier termo. Tiene un doble envase, un envase, digamos, exterior,
y un envase interior que es donde se coloca, se llena con el nitrógeno líquido. El tema es que ese nitrógeno permanentemente busca su condición natural, que es gaseosa. Es decir, cuando la temperatura está por encima de los 196 grados bajo cero, hierve, bulle, así como el agua hierve a 100 grados, este hierve a 196 grados bajo cero. Entonces, para reducir la evaporación del nitrógeno, se utilizan estos termos, que justamente lo que hacen es minimizar su evaporación. Para eso entonces lo que tienen es básicamente un sistema de aislamiento como cualquier termo. Es decir que aquí tenemos el esquema de un termo con el nitrógeno que está a 196 grados bajo cero, pero permanentemente ese nitrógeno se va evaporando. Y eso es lo que hace que por encima del nivel de nitrógeno, la temperatura sea siempre baja. Ven 169 grados bajo cero, 100 grados bajo cero, 50 grados bajo cero. En la medida que nos vamos alejando del nivel de nitrógeno, la temperatura justamente es cada vez mayor. Y llega un momento donde en el propio termo hay temperatura crítica que es por encima de los 100 grados bajo cero. Entonces, el concepto que acá me interesa remarcar es que si bien el termo es un elemento seguro para conservar semen, hay una parte del termo, que es el cuello del termo, que es donde puede haber temperaturas críticas para las pajuelas. Vamos a ver un pequeño video. Aquí tenemos otra vez el termo recortado. Vemos que es un botellón y dentro del otro botellón que se unen justamente por el cuello. Ahí está marcándonos el aislamiento, que fundamentalmente está dado por el vacío que se hace, y también hay algún material aislante. Todo esto entonces está lleno de líquido, y los termos tienen estos contenedores, estos recipientes que se denominan canastillos. Tienen generalmente 6 canastillos que van uno al lado del otro. Esos canastillos son generalmente donde se colocan entonces las pajuelas. Tienen siempre una base perforada, y eso es importante porque permite que el nivel de nitrógeno, el nitrógeno ingrese a este envase, independientemente del nivel que tenga. Y dentro de ese canastillo están estos vasitos plásticos que se denominan gobelets, donde generalmente se usan 2 niveles, donde van colocadas las pajuelas. Entonces vemos que hay una planta baja, digamos, y un primer piso, por decirlo de alguna manera, de pajuelas. También a veces vienen en estos gobelets o vasitos más chiquitos que se denominan mini gobelets, que van de a 5 pajuelas, y vienen armados o montados en esta caña, media caña de aluminio, también en 2 pisos, o sea, un piso bajo y un primer piso, y en cada uno de estos mini gobelets hay 5 pajuelas, o sea que esta caña tiene, por ejemplo, 10 dosis de un toro, y esa caña entonces viene colocada también dentro del canastillo. Incluso fíjense que tiene la posibilidad esa caña tiene una pestaña arriba, donde uno puede colocar el nombre del toro al cual pertenecen esas dosis. Por supuesto que la capacidad de almacenar semen en esta forma de cañas es mucho menor que es en el gobelet más grande. Aquí está Jorge destapando el termo. Vemos que hay ahí los vapores de nitrógeno, y que es un termo más grande, vemos que tiene 10 canastillos. ¿Ves? Cada uno de estos elementos es un canastillo y tiene dentro las dosis. Ahora, ¿cómo sabemos el nivel que tiene este termo de nitrógeno? Ahí vemos el canastillo y vemos los gobelets y las distintas pajuelas que están ahí conservadas. ¿Cómo sabemos entonces el nivel que tiene el nitrógeno? Bueno, podemos medirlo. Podemos medirlo con una regla. Es una regla plástica, aquí la vemos, por supuesto está graduada en centímetros, y lo que hacemos es introducir esa regla dentro del termo, hasta el fondo del termo, y dejarlo. Ven que ahí va, mire cómo hierve el nitrógeno, porque claro, para el nitrógeno esa regla a temperatura ambiente está calentísima.
Entonces hierve, cuando vemos que deja de hervir lo podemos retirar y vamos a agitar esa regla, de manera que la parte que estuvo sumergida en nitrógeno se va a marcar, se va a condensar, ven cómo va tomando un color blanquecino, y ahí nos está diciendo que este termo tiene 31 centímetros de altura del líquido de nitrógeno. Es decir, que en este caso, pónganle que el termo, la base está allí, sabemos que este termo está completo hasta aquí en nitrógeno. Es decir, de esta manera nosotros podemos controlar, regular el nivel de nitrógeno líquido. Ahora bien, vamos a dar algunas consideraciones para mantener bien las pajuelas dentro de ese termo, porque es clave. En primer lugar, lo más importante que me interesa transmitirles es que nosotros necesitamos que mantener siempre en el termo donde van a estar las pajuelas un nivel de nitrógeno líquido que esté, digamos, por encima de la mitad de su capacidad. Si otra vez, si este termo, supónganse que la altura desde la base hasta donde comienza el cuello fueran 42 centímetros, yo sé que ahí está completo con nitrógeno líquido, ese nitrógeno se va a ir evaporando, y yo cuando llegue a la mitad, en este caso a 21 centímetros de alto, tengo que ocuparme de volver a cargarlo. No tengo que dejar que el nivel de nitrógeno baje más allá de la mitad de la capacidad del termo. ¿Por qué? Porque si yo logro que no baje, es la mejor manera para reducir la zona crítica del termo. ¿Se acuerdan que yo les decía que los termos tienen una zona crítica que es el cuello? En la medida que el nivel de nitrógeno es más alto, la zona crítica es más reducida. Cuanto más bajo es el nivel de nitrógeno, la zona que está por encima de los 100 grados bajo cero es más amplia. Entonces, cuanto más nitrógeno líquido tengo, menor zona crítica para las pajuelas hay, y por otro lado, permite un mayor tiempo de exposición de las pajuelas a la zona crítica. Ustedes piensen que justamente las pajuelas están colocadas, como les decía, en los canastillos en dos niveles, generalmente, una planta baja y un primer piso. Ahora bien, si el nivel de nitrógeno está por encima del nivel de los canastillos, yo me aseguro que este gobelet, que estos vasos, están llenos de nitrógeno, porque el nitrógeno entra por la boca. Cuando yo levanto el canastillo para extraer la dosis, para extraer una pajuela, el problema no es la pajuela que saco, porque esa se va a descongelar. El problema son las pajuelas que no saco y que quedan expuestas a la temperatura crítica. Ahora, si el nivel de nitrógeno es lo suficiente como para que los vasitos suban llenos de nitrógeno, no hay zona crítica. En cambio, si el nivel de nitrógeno, por ejemplo en este caso, está por debajo de la boca del gobelet que está en el nivel superior, ya sube este canastillo con las pajuelas en el nivel superior que no están bañadas en nitrógeno. Entonces están expuestas a zona crítica. Y si a su vez el nivel de nitrógeno está por debajo del gobelet de la planta baja, ya las pajuelas, tanto superiores como inferiores, empiezan a estar expuestas a la zona crítica. Entonces, primer mensaje o gran mensaje, controlar periódicamente el nivel de nitrógeno líquido y no dejar que descienda por debajo de la mitad de la capacidad. Por otro lado, otro aspecto importante para el almacenamiento es minimizar la altura y tiempo de elevación del canastillo cuando yo voy a sacar una dosis. Es decir, yo nunca voy a poder elevar el canastillo más allá de la boca del termo, porque estoy sometiendo las pajuelas a la temperatura ambiente. Si ustedes miran un termo, van a ver que hay una línea, que la llamamos línea de escarcha, y más allá de esa línea no debería ascender el canastillo. Es decir, que nosotros debemos tomar la dosis, no subiendo el canastillo más allá de este nivel. Por eso es tan importante extraer las pajuelas por allí con pinzas que nos permiten trabajar sin necesidad de elevar tanto
el canastillo. Y otro aspecto importante es, yo voy a estar sacando pajuelas y que el tiempo de elevación del canastillo sea seguido por un tiempo en el que el canastillo esté sumergido, para que se recupere la posibilidad de que se llene otra vez ese vasito si es que el vaso no estaba lleno, y dar entonces tiempo de que no pierda ese frío necesario para conservar las pajuelas. Ahora bien, ¿cómo tenemos que descongelar las pajuelas? Acá hay dos variables que tenemos que considerar: temperatura y tiempo. Las dos con T, temperatura y tiempo. Nosotros tenemos que descongelar a una temperatura de 35 grados centígrados, tanto para las pajuelas medianas como para las pajuelas finas, las más finitas, y el tiempo va a ser dependiente del tamaño de la pajuela. En el caso de las pajuelas medianas, no menos de 45 segundos de tiempo de descongelado a 35 grados, y en el caso de las pajuelas finas, no menos de 30 segundos. Ahora, ¿cómo hacemos esta descongelación? Lo primero que tenemos que hacer es preparar todo el material necesario. Vamos a tener un termito donde vamos a colocar el agua a 35 grados. Tenemos que saber que es a 35 grados, con lo cual voy a tener que tener un termómetro. Voy a tener pinzas, como les decía, para no levantar demasiado el canastillo. Voy a tener que tener un reloj para controlar el tiempo. Papel de rollo de cocina para secar la pajuela, una guillotina que vamos a ver que es para cortar la pajuela, porque nosotros tenemos que cortar la pajuela para poder volcar ese semen dentro del útero de la vaca, vainas y pistoletes que ya vamos a ver cómo se arman para poder llegar con esa dosis al lugar preciso dentro del útero de la vaca, y guantes, porque ya vamos a ver que necesitamos colocarnos un guante para introducir la mano dentro del recto de la vaca. Ahora bien, vamos a retirar la pajuela del termo de nitrógeno líquido, y lo primero que vamos a hacer es sacudirla. ¿Por qué? Porque la pajuela, como yo les decía, uno de sus extremos tiene un tapón de algodón, ¿se acuerdan? Un tapón prensado. Y ese tapón está metido dentro del cilindro de la pajuela. De manera que puede quedar alguna gota de nitrógeno líquido cuando uno saca la dosis. Entonces es importante sacudir la pajuela para que esa gota salga, porque la probabilidad de, si esa pajuela tiene una gota de nitrógeno, hay mayor probabilidad de que al momento de ser sumergida en el termito a 35 grados centígrados descongelado, estalle. Entonces, si nosotros hacemos que esta gota de nitrógeno no esté, la probabilidad de que estalle, que es baja, pero aún la bajamos más todavía. Vamos a descongelar, como decíamos, en un termo de boca ancha. Fíjense que aquí tenemos el termito, acá estamos colocando la pajuela dentro de ese termo que está con el agua a 35 grados, acá tenemos el termómetro. Vamos a retirar, pasado el tiempo de 45 segundos o de 30 segundos en función del tamaño de la pajuela, la vamos a sacar, la vamos a secar bien con ese papel descartable de rollo de cocina, y vamos a aprovechar a ver la identificación de la pajuela, si es la que corresponde, que necesitemos utilizar. Luego, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos la pajuela descongelada y seca. Lo que vamos a hacer es cortar la pajuela del lado que no tiene el tapón de algodón. Entonces, fíjense que esta pajuela aquí tiene el tapón de algodón. Vamos a introducir el otro extremo en esta guillotina. Fíjense que aquí hay un orificio donde uno puede introducir la pajuela, y aquí lo que hay es un botón donde uno, apretando, lo que hace es desplazar una guillotina. Justamente es un elemento filoso que lo que hace es cortar la pajuela. Es importante, ¿se acuerdan que yo les decía que la pajuela tiene una burbuja de aire? Es importante al momento de cortar la pajuela que esa burbuja de aire esté en el extremo a cortar. Si por H o por B la pajuela, la burbuja de aire se desplazó,
de manera que queda, supóngase, hay semen, hay burbuja de aire y hay más semen en el extremo, lo inconveniente es que cuando uno corte la pajuela, va a estar desperdiciando alguna gota de semen. Entonces, para evitar esto, lo que hacemos es, si vemos que la burbuja se desplazó hacia el centro de la pajuela, vamos a tomar la pajuela del extremo, digamos, a cortar, y la vamos a agitar. Ese movimiento de agitación va a hacer que la burbuja suba. Entonces ahí sí vamos a poder cortar, y cuando cortemos vamos a estar cortando sobre el aire, donde no hay semen. ¿Por qué remarco esto? Ustedes piensen que una pajuela mediana por allí tiene 14 gotas de semen, y una pajuela fina por allí tiene a lo mejor 8 gotas de semen. De manera que si esa pajuela tiene 25 millones de espermatozoides totales y tiene 14 gotas, en cada gota de semen hay prácticamente entre 2 y 3 millones de espermatozoides. De manera que si uno pierde una gota de semen, está perdiendo una cantidad inmensa de espermatozoides. Por eso es que no debemos desperdiciar ninguna gota de semen de la pajuela. Vamos a armar la pistola, llevarla en la espalda. Aquí vamos a ver cómo estamos montando entonces la pajuela sobre la vaina descartable, que tiene un conito metálico. Aquí yo tengo para mostrarles, entonces esta es una vaina, y fíjense cómo tiene ese conito metálico verde, metálico no, plástico, perdón, verde. Lo que hacemos entonces es montar bien la pajuela sobre ese adaptador plástico verde. Aquí lo estamos viendo, está la pajuela y está calzada dentro del adaptador. Y luego lo que hacemos es montar la pajuela y la vaina sobre el pistolete de inseminación. Es decir, ahí vemos que la vaina queda por fuera, que la pajuela queda por dentro. Aquí vemos entonces la vaina plástica por fuera, la pajuela queda por dentro montada en ese adaptador verde. Una vez que hacemos esto, ya desplazamos toda la vaina por el largo del pistolete y nos queda armado el elemento de inseminación. Y aquí nos está mostrando cómo la conservamos dentro, es decir, la mantenemos en la espalda para darle una temperatura adecuada a esa dosis hasta el momento de llegar a la vaca. Nos colocamos el guante y vamos a inseminar. Aquí nos está mostrando Jorge el proceso que recién les expliqué. Vemos cómo va él a utilizar una pinza, va a elevar el canastillo, no lo eleva más allá de la línea de escarcha, saca la dosis, baja rápidamente el canastillo, sacude para sacar el nitrógeno y lo coloca en el termito de descongelado, que ven aquí tiene el termómetro. Él ahora se está ocupando de tapar el termo, ahí no hay ningún apuro porque ya el canastillo está abajo, está todo bien conservado. Es importante, como les decía, controlar el tiempo de que coloca la pajuela en este termito de descongelado. Va a pasar en este caso 45 segundos. Él ya tiene todo el material que va a utilizar para armar el pistolete. Ven que tiene acá la pinza, en este caso una guillotina cortapajuela, tiene la jeringa de inseminación, el papel para secar, el paquete de vainas descartables. Y cuando transcurre entonces el tiempo mínimo de 45 segundos, lo que va a hacer entonces es extraer la pajuela. Él ahí constata que el tiempo ya pasó, entonces va a sacar la pajuela del termito. Lo que va a hacer, la va a sacudir para asegurar que la burbuja vaya al extremo, la va a secar muy bien, sobre todo repasando el extremo que va a cortar, es decir, el extremo que no tiene el tapón de algodón. Ahí va a colocar entonces en la guillotina, va a apretar el botón ese y ahí está cortando. Ahí tenemos entonces la pajuela cortada. Lo que va a hacer es montarla sobre la vaina. Ahí nos está mostrando cómo calza sobre ese adaptador verde.
incluso la va a empujar un poquito hacia adentro. Y ahora entonces va a montar la pajuela, va a ir por dentro del pistolete, y la vaina va a quedar por fuera del pistolete. De esta manera nosotros nos aseguramos que tenemos esa jeringa de inseminación que está recubierta por una vaina que es descartable, que va a ser usada una por vaca, y que directamente está montada en esta jeringa, que cuando se apriete este émbolo va a descargar entonces la dosis. Y él se va a colocar entonces el pistolete hasta ir a la vaca, en este caso en la espalda, para dar esa temperatura adecuada. Bien. Hasta acá entonces lo que decimos cómo manipular el semen. Y la tercera de las preguntas que quería responder era cómo inseminar. Y aquí lo que quiero comentarles es que el lugar donde vamos a descargar el semen es dentro del útero. Aquí tenemos un esquema de un aparato genital de una hembra, donde vemos que tenemos desde los ovarios, digamos, pero lo que me interesa remarcar es esta estructura, que es el útero, que tiene dos cuernos, que tiene un cuerpo y tiene un cuello uterino, y ese cuello uterino se continúa hacia atrás de la vaca con la vagina. Bien, acá tenemos la foto del mismo, de un aparato genital. Entonces vemos los cuernos uterinos, el cuerpo, y esto, lo que hemos visto en esta foto, que está abierta la vagina, entonces vemos cómo el cuello uterino se introduce dentro, se proyecta dentro de la vagina. Aquí tenemos un esquema donde vemos una foto donde se ha abierto el cuello, y entonces aquí vemos el cuello, como no es un cuello sencillito, sino que tiene un montón de pliegues. Y esto es lo que genera un desafío a la hora de inseminar, porque uno lo que tiene que hacer es atravesar este cuello del útero, atravesar, sortear todos estos pliegues, para llegar al nivel del cuerpo uterino, que es donde va a descargar la dosis. ¿Dónde está ubicado este aparato genital? Este aparato genital está ubicado en la pelvis, el hueso. Aquí tenemos un esquema. Y lo que vamos a hacer es utilizar dos manos, una mano enguantada, que es la que introducimos por el recto para tratar de ubicar el aparato genital. Concretamente lo que vamos a estar ubicando es el cuello del útero, y con la otra mano vamos a estar sosteniendo el elemento de inseminación. Entonces, una mano que se introduce por el recto, que es la que está enguantada y la que va a tomar el cuello del útero, y la otra, que es la que va a dirigir el pistolete, para tratar de sortear los distintos anillos y llegar a nivel del cuerpo uterino donde va a descargar la dosis. Acá lo que tenemos es que, fíjense como les decía, cómo el útero, el cuello, se proyecta sobre la vagina. Entonces uno por ahí termina chocando contra los alrededores del cuello hasta que encuentra finalmente el orificio de entrada. Acá tenemos otra vez el esquema. Entonces uno tiene que, con la mano que está dentro del recto, mover el cuello uterino para ir sorteando los distintos anillos. Aquí entonces está Jorge mostrándonos, colocando el pistolete, y va a ir hacia la vaca. Ahí tenemos la vaca sujetada. Fíjense cómo está dispuesto el aparato genital. Estos son esquemas muy lindos de Select Sires, que lo primero que va a hacer es abrir los labios vulvares para introducir enseguida el pistolete. De esta manera logra dos cosas. Logra ya darle la temperatura adecuada a la pajuela, y si la vaca bostea, ya no ensucia, no contamina el extremo que va a entrar dentro del útero. Él está buscando, ven, con su mano el cuello, y una vez que sostiene el cuello en su mano, fíjense que lo bueno de esto es que él toma el cuello en la parte posterior, y le quedan incluso algunos dedos libres para ir tanteando por dónde anda el pistolete. Cuando encuentra ese orificio, lo que va a hacer es ir avanzando, sobre todo moviendo mucho el cuello y poco el pistolete,
incluso va a usar su dedo índice para ver cuando atravesó todo el cuello, ahí va a tocar con su dedo índice el extremo, y ahí va a retroceder levemente para asegurarse que va a estar descargando la dosis en el lugar ideal, que es en el cuerpo, digamos, del útero, como les mencionaba. Entonces, una vez que atravesó, lo que va a hacer es descargar el total de la dosis dentro del cuerpo uterino, que es la porción que está inmediatamente por delante de la finalización del cuello. No debemos pasarnos más allá, porque el riesgo que tenemos es descargar la dosis en uno de los cuernos. Nosotros tenemos que asegurar que la dosis se distribuya en ambos cuernos para que sea máxima la posibilidad de fecundación. Y el otro concepto importante es que uno debe descargar la dosis completa en el cuello y no hacer como se nos decía hace 30 años, que había que descargarla como si fuera la pasta de dientes en el cepillo, ir descargando y retirando a medida que vamos descargando. No, hay que llegar al lugar ideal y ahí descargar toda la dosis y recién después retirar, después recién ahí retirar el pistolete, digamos. Bien. En definitiva, hemos visto que es inseminar, que es una herramienta muy poderosa de mejoramiento genético. Hemos visto cómo manipular el semen, y aquí he puesto el énfasis sobre todo en un adecuado almacenamiento que implica, en primer lugar, tener un adecuado nivel de nitrógeno en el termo y tratar de minimizar el tiempo de exposición de las pajuelas a la zona crítica, que es el cuello del termo. Y en cuanto a la inseminación, y también respetar, por supuesto, en la descongelación, la temperatura y tiempo. Y en lo que se refiere a la inseminación propiamente dicha, que hay que ser cuidadoso para llegar al lugar adecuado y descargar la dosis completa en ese lugar adecuado, que es por delante de donde finaliza el cuello uterino o cervix, es decir, el cuerpo del útero. Así que hasta acá lo que les quería comentar respecto a algunas recomendaciones en cuanto al manejo de la inseminación, y estamos entonces dispuestos a contestar las preguntas que hubiera. Muy bien, Sergio, muchísimas gracias, clarísimo como siempre. Y mientras vamos a las preguntas, si me permitís, que ya han llegado por el chat, si me permitís un par de segundos y me permiten los asistentes, quería comentar que todo el ciclo de capacitaciones de Acción Ganadera está auspiciado, sponsoriado por Advanta. Advanta, estamos en temas forrajeros y Advanta tiene bueno, una serie de productos, ¿no? Maíces, sorgos, pero todos sabemos que en los últimos años ha desarrollado unos sorgos, resistentes a imidazolinonas, un gran aporte para el mundo. Eso fue desarrollado, la tecnología de Advanta desarrollada por los técnicos en Argentina, que son los sorgos iGrow. Primero hubo un sorgo granífero y después un doble propósito. Bueno, quería agradecer a Advanta este sponsoreo, y también, si me permitís, quiero agradecer bueno, a una entidad que te une, a la que estás muy unido, como es la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, dado que cumpliendo con todos los protocolos correspondientes nos permitió, como vos bien sabés, a vos y a otros veterinarios, tomar imágenes para poder desarrollar esto que estamos haciendo ahora. Bien. Bueno, voy a ir a las preguntas que han aparecido en el chat. Y, a ver, la primera es de Araceli Cavallo, y dice, ¿cuánto tarda en bajar el nitrógeno a la mitad del termo? Es la pregunta. Bien, Araceli, eso es bien interesante. Eso tenemos que controlarlo de acuerdo al termo que tengamos, porque en realidad la capacidad de lo que se llama la autonomía del termo, justamente el tiempo que tarda en bajar su nivel,
es dependiente del diseño de ese termo. Por ejemplo, hay termos como el que veíamos en el video, que tienen una boca muy ancha, que tienen en general una autonomía menor que aquellos otros termos que tienen una boca más finita. El tamaño del termo también va a depender, si es de 20 litros, si es de 30 litros, si es de menos de 20 litros. Entonces, por eso es tan importante, más allá del dato que nos brinda el fabricante, que es el tiempo de autonomía, es medir. Por eso lo que me interesaba remarcar es la importancia de semanalmente, quincenalmente, medir el consumo de nitrógeno para conocer las características de nuestro termo. Esto como cuando uno compra un auto y dice, bueno, ¿cuánto consume? Bueno, consume tantos litros cada 100 kilómetros, etc. Bueno, pero uno conoce su auto. Bueno, esto de alguna manera es conocer su propio termo y ver las condiciones con las cuales nosotros lo manejamos. Por eso es que también el fabricante habla de una autonomía estática y de una autonomía dinámica. El fabricante dice, bueno, estática quiere decir cuánto tarda en bajar el nivel de nitrógeno estando sin usarlo, sin elevar los canastillos. Evidentemente, cuanto más veces uno eleva el canastillo, más tiempo lo tiene elevado. Cuanto más veces tapa y destapa el termo, vieron que todo eso humeaba y todo eso hace al consumo. Por eso es que hay una autonomía estática que es más pareja y una autonomía dinámica que depende del uso que uno le da. Por eso la mejor recomendación es uno mismo medir cuánto tiempo tarda en bajar el nivel de nitrógeno. Bien. Acá hay una pregunta que tiene que ver con la organización, que la hizo una asistente, María Cristaldo. Yo la respondí ya a través del chat, pero por las dudas prefiero aclararlo para todos. Sí, para cada una de las actividades de acción ganadera, que insisto, son 34, de acá el viernes, hay que inscribirse individualmente, dado que se genera un Zoom, como el que estamos viendo ahora, en el que estamos trabajando ahora. Hay otra posibilidad, que es entrar al portal, a la plataforma de Agroactiva Virtual. Ahí van a encontrar el auditorio de Acción Ganadera y ahí en este momento se está transmitiendo en vivo esto que estamos haciendo. Pasa que por esa vía no se puede interactuar, o sea, acá está la posibilidad de interactuar con el disertante. Bueno, aclarado esto, voy a otra pregunta, Sergio. Mirta Soledad Gural pregunta, ¿sí o sí se corta la pajuela con la guillotina o se puede usar otro utensilio? Sergio. Perdón. Parece. Sergio. ¿Se nos fue Sergio? Sergio. Bueno, disculpen, algo pasa con la conexión de Sergio, ahí se fue, seguramente va a reaparecer, entiendo ahora, espero que sí. Bueno, mientras tanto les voy comentando a ustedes que Sergio, algunas de nuestras actividades se repiten cada día en distintos horarios precisamente para dar posibilidad a todos, de acuerdo a todos los interesados, de acuerdo a sus ocupaciones. En este caso, mañana, miércoles 28 a las 12 del mediodía, se va a volver a repetir esta capacitación sobre inseminación. Y después el jueves a las 3 de la tarde y el viernes a las 5 de la tarde. Todo está en el cuadro donde ustedes se inscribieron y estaban los links de inscripción. Ahí van a encontrar todos los horarios para cada actividad. Por otro lado, les quiero comentar que al finalizar esta actividad, que vamos a hacer dentro de unos minutos, a las 11, empezamos con otra actividad que tiene que ver con los sistemas de producción. Y en este caso, pues, lo que vamos a tratar es el tema bienestar animal en sistemas de confinamiento. Y esto lo van a hacer dos especialistas del INTA Concepción del Uruguay, que están trabajando en ese tema. Acá lo tenemos a Sergio de vuelta, afortunadamente. Perdón, estas cuestiones de internet me fui. Sí, nos imaginamos. Entonces, mientras tanto, les contaba que tus horarios o los horarios de tu capacitación en los próximos días. Te decía, había una pregunta que era, María Soledad Gural pregunta si sí o sí se corta la pajuela con la guillotina o si se puede usar otro utensilio. Muy, muy buena, te agradezco la pregunta porque es cierto. Vamos a ver, la respuesta es se puede cortar con otros utensilios. Yo le mostré, por ejemplo, una guillotina.
¿Qué virtud tiene esta u otras guillotinas? Que solo sirven para cortar pajuelas. Cuando uno utiliza, por ejemplo, tijeras, con las cuales podría utilizarlas, la desventaja es que esa tijera es multiuso. Y eso implica, la tijera implica, primero, cuestiones como tienen que ver con la eventual higiene de esa tijera, y otras cuestiones que tienen que ver con cómo cortamos y el filo que tiene. Cuando uno corta con una tijera que no está muy afilada, lo que hace es aplastar. Y cuando uno aplasta la pajuela, se empieza a, digamos, a no adaptar adecuadamente a la vaina, digamos, ¿se acuerdan lo que les decía? Al conito verde. Entonces, si la pajuela está aplastada porque la tijera está desafilada, puede haber cierto reflujo de semen que en vez de ir a la vaca queda dentro entre la vaina y el pistolete. Y el otro problema que tiene cuando uno corta con tijera, que es solucionable, es que siempre otra vez tiene que cortar muy perpendicular. Porque si uno tiende a cortar medio así oblicuo, otra vez puede ser que haya una falta de adaptación y parte del semen vaya quede entre la vaina y el pistolete. Entonces la respuesta es sí, se puede cortar no solo con estos guillotinas, cortapajuelas, se puede cortar con tijera, pero tenemos que tener en cuenta que tiene que estar limpia, que tiene que estar afilada y que tenemos que cortar en forma bien perpendicular. Bien, Sergio, tenemos algunas preguntas más y como vos sabés corremos un poco porque tenemos una actividad por hora, así que antes de las 11 tenemos que terminar este taller, pero voy a las preguntas. María Cristaldo dice que hay algo que no le queda claro, que es si la dosis sería una pajuela por vaca. La pregunta es esa. Muy bien. No, está muy bien, porque... Bueno, qué lástima. Se nos fue Sergio otra vez. A ver, mientras tanto les voy comentando a todos que los 30 días Agroactiva se desarrolla desde hoy hasta el viernes 30, como todos saben, pero a partir de ahí, durante 30 días, la plataforma de Agroactiva virtual va a seguir activa y dentro de ella también estas capacitaciones, estas actividades de acción ganadera. O sea, vamos a mantener ahí videos de estas charlas que estamos haciendo en este momento y van a poder interactuar los asistentes, ustedes u otros asistentes, van a poder interactuar con los especialistas y seguir consultando y teniendo respuesta de ellos. Bueno, ahí creo que va a volver Sergio, esperemos que sí. Esto es lo que no nos pasa cuando es presencial. O sea, lo atamos a Sergio ahí al corral y no lo dejamos ir, no como ahora que se nos escapa. Pero bueno, vamos a ver si reaparece Sergio. Una lástima porque hay acá algunas preguntas muy interesantes que se están haciendo. Bueno, está Jorge Polito. Jorge, entiendo que me estarás escuchando. A lo mejor vos podés dar respuesta a alguna de estas preguntas. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Bueno, para salir del paso te ofrecía, estaba escuchando y bueno, mientras Sergio se puede conectar, si querés podemos continuar. Ahí está Sergio, así que ahí apareció Sergio. Lo dejo entonces a Sergio mejor. Bueno, te estábamos buscando reemplazantes, Sergio, mira. Gracias, Jorge, muchas gracias. Habíamos encontrado uno muy bueno, muy bueno. Ya lo creo, Lo vamos a tener manejando el taller de ayudas al parto. Y bueno, la pregunta era si sería una pajuela por vaca. Perdón, sí, es una pajuela por vaca, eso quedó, no sé dónde es que se cortó, pero sí, es una dosis por vaca. Perfecto. Otra pregunta de Camila Nazario es, ¿cuál es la diferencia entre la pajuela mediana de 0,5 y la fina de 0,25 centímetros cúbicos? Sí, también interesante. El mundo va hacia la pajuela fina, es decir, pero la realidad es que tanto una como la otra son buenísimas.
O sea, no es que una es mejor que la otra. La ventaja que ofrece la pajuela fina, y por eso el mundo va hacia allí, es fundamentalmente para los centros elaboradores de semen, no para los que inseminan, para los usuarios, para los productores. Es decir, que no es que la pajuela fina preña mejor que la pajuela mediana, no. La ventaja que ofrece la pajuela fina es que ocupa menos lugar, entonces hay un gran ahorro a la hora de almacenamiento, pero eso es una ventaja fundamental para el centro, no tanto para el campo, que no está tan exigido en lugar del termo, pero sí para el centro elaborador. Y por otro lado también, digamos, el consumo, digamos, el costo de insumos, en el caso de la pajuela fina, por ejemplo, para lo que es el diluyente que utiliza el centro elaborador, gasta mucho menos en una pajuela fina porque le pone la mitad de diluyente. En definitiva, son grandes ventajas más que nada para los centros elaboradores, y como los centros elaboradores son los que deciden el formato, por eso es que la mayoría de los centros hoy van hacia la pajuela fina. Pero no hay diferencias, digamos, en lo que se refiere a efectividad entre una y otra. Sergio, te pido disculpas, tenemos menos de 2 minutos y 2 preguntas, porque tenemos que pasar a la otra capacitación. Araceli Cavallo pregunta, ¿qué pasa si se descarga el contenido en alguno de los cuernos del útero? ¿No habrá inseminado o baja el porcentaje? Entiendo que el porcentaje preñez, ¿no? Sí, no, es mejor que nada. El problema de descargar en uno de los cuernos no es tanto que no se encuentren los espermatozoides con el óvulo, digamos, si ovuló del lado izquierdo y uno lo descargó, sino que en el otro. El problema es que no es conveniente introducir tanto el pistolete dentro de los cuernos, porque los cuernos son más lábiles, es decir, pueden lesionarse. Entonces la recomendación es siempre no ir más allá del cuerpo del útero y ahí descargar la dosis completa. Pero si uno por error se introdujo, no es que la probabilidad de preñarla va a ser 0, pero no es lo más conveniente. Y vamos, si querés, a la segunda. Bien, Sergio. Hernán Nuño dice, ¿no es conveniente hacer un lavado y o limpieza profunda de la zona perianal antes de introducir el pistolete? Es cierto. Fíjate vos que en el caso de la imagen que nosotros mostrábamos, eso no se hizo, pero se tomó el recaudo de abrir muy bien los labios vulvares, y lo primero que se hace es colocar el pistolete, como yo les decía, abriendo los labios vulvares y colocando primero el pistolete y después recién ir hacia el recto. Cuando uno tiene una vaca, 2 vacas, 10 vacas para inseminar, lo conveniente es tener cuidado y si están, obviamente si bosteó y todo, limpiar, pero no limpiar, no me quiero meter en el terreno de la higiene de la ubre, pero digamos que tiene algunas similitudes. Si uno moja, termina muchas veces contaminando más que si apenas hace una limpieza en seco, y sobre todo lo importante es abrir muy bien los labios vulvares y asegurarme que el pistolete ingrese rápidamente a la vagina, y recién después el recto, porque como les decía en la charla, porque cuando uno mete la mano al recto, muchas veces la vaca bostea. Entonces, hay veces el inseminador hace al revés. Lo primero que hace es introducir la mano y después introduce el pistolete. No, es primero el pistolete, le vamos a estar dando el resguardo de la temperatura y además evitamos la contaminación. Sergio, muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes. Acá ya llegaron algunas felicitaciones, como que hablan de muy interesante el taller, dice Camila Nazario, gracias, clarísimo. Guillermo Puente también, dice muy claro y didáctico. Araceli Cavallo también, excelentes explicaciones, contenido en general. Bueno, para mí no es una novedad, no puedo dejar de agradecerte la claridad con la que expones. Te esperamos mañana, miércoles, a las 12 para repetir esta capacitación, Sergio. Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes y los esperamos. Bueno, ahora mismo estamos cambiando, pasando a la otra reunión sobre sistemas de producción y vamos a tratar el tema bienestar animal en los sistemas de confinamiento. Otra vez, Sergio, gracias. No te dejes saludar, discúlpame.
No, muchas gracias y otra vez agradecer a Agroactiva y al Espacio de Acción Ganadera y pido disculpas por los inconvenientes de conectividad. Por favor. Muchas gracias. Bueno, nos vamos. Gracias a todos. Adiós.